Hola, hola, ¿cómo están? La, ¿Qué tal Lorenzo? ¿Qué tal Marlene, Julio, José, Gerardo? Ah, buenas noches. Hola, hola. Bueno, ¿qué tal la clase de la vez pasada? Muy el bien. lunes pasado, Del miércoles Hola. pasado. Miércoles sí, pasado. Yo en particular a última hora pude ingresar porque me bloqueó, parece, y estaba ahí esperando, me decía esperando y no se conectaba, no me dejaban. Ah, bueno. A todos les pasó eso, me parece. Sí, sí, A la mayoría. sí. Creo que alguien de los compañeros me escribió a decirme que tardaba mucho para aceptar. Para la segunda Sí. hora. Mm, bueno, no voy a hablar con el profe. Y bueno, vamos a iniciar. Estamos cinco, seis conmigo. Vamos a arrancar la clase. Bueno, ¿Se ve ahí mi guía dispositiva, mi Power? sí, ya sé, lección Bueno, 3. ok. Bueno, la clase pasada habíamos desarrollado la lección uno y la lección 2, o sea, dos unidades. Hoy vamos a desarrollar nuevamente dos unidades más, la unidad 3 y la unidad 4. La unidad 3 habla sobre el contrato individual de trabajo. Bueno, voy a apagar nomás mi camarita porque a veces por la señal se quiere ir o se quiere cortar o sale como robot. Bueno, contrato individual de trabajo. ¿Qué es el contrato individual del trabajo? Como su nombre lo dice, es un contrato individual estipulado a favor de una persona para que una empresa, ya sea una empresa privada o pública, le contrate para realizar algún tipo de actividad que esté necesitando. ¿Cuál es el concepto del contrato de trabajo? Es un convenio en virtud del cual un trabajador se obliga a ejecutar una obra o prestar un servicio a favor de un empleador bajo la dirección y dependencia de este, mediante el pago de una remuneración, sea cual fuere la clase de ella. Bueno, habíamos hablado de uno de los tipos de trabajadores y habíamos hablado del trabajador sujeto a subordinación. Bueno, este es el contrato o sea, que el trabajador dependiente, eh, cuando su actividad laboral está sujeto a la dirección y a la dependencia del empleador. ¿Por qué? Porque a través de este contrato lo que se establece es cuál va a ser el puesto que va a ocupar y cuál va a ser la remuneración que va a percibir por ese servicio o por esa obra. ¿Cuáles son los elementos del contrato? Los sujetos que siempre van a ser empleador y empleado. El objeto va a ser siempre la obra o la prestación de un servicio, o sea, sería más bien identificar o estipular cuál va a ser la función de ese trabajador dentro de la empresa. Aunque hay que también tener en cuenta que hay empresas que te contratan para un tal o cual actividad y al final terminas realizando muchas actividades, no solamente para el cual se te contrata. No sé si alguien quiere opinar al respecto. El famoso comodín. El que es contador, de repente se va a la caja, hace esto, hace aquello, hace el trabajo de una ordenanza, o sea, multifunción, como se dice. Subordinación o dependencia, que es que está bajo la dirección del empleador, y la remuneración, que es el salario estipulado entre ambos, que puede cobrar de forma semanal, quincenal o mensual. También hoy, o sea, está muy de moda los anticipos de salario, que creo que se hacen cada quincena. Algunas empresas lo hacen por vales.
de supermercados y eso. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los caracteres de ese contrato? Bueno, es consensual por acuerdo entre las partes, es bilateral porque se obliga recíprocamente entre el empleador y el empleado, una parte a dar el servicio u obra y el otro a remunerar por la obra o por el trabajo prestado. Es oneroso, la prestación del trabajo es remunerada, no gratuita. Bueno, aunque hay veces suelen hacer el famoso trueque. Suelen, por ejemplo, algunos se intercambian cosas de su interés. Por ejemplo, uno le da cierto tipo de cosas y el otro le paga con su trabajo, que suele ocurrir también. Después, conmutativo. A la prestación del empleado le corresponde la contraprestación, que esa contraprestación siempre va a ser el pago debido por parte del empleado. No necesariamente es solemne ni formal, el contrato puede ser celebrado en forma verbal y aún tácitamente conforme a lo que establece el artículo 19 del Código Laboral. La forma escrita del contrato ante la ley prueba la existencia del mismo. El contrato escrito debe contar con la especificación del monto de la remuneración y si es superior al salario mínimo, también si el contrato es de aprendizaje o colectivo debe ser formalizado por escrito. Bueno, ¿cómo se prueba el contrato verbal en un juicio? Porque a veces no todas las empresas elaboran un contrato, directamente contratan y así. Por ejemplo, un ejemplo de algunas universidades donde he prestado los servicios de enseñanza, ¿verdad? No hacen su contrato de trabajo. ¿Y qué pasa? Con el correr del tiempo siempre estás enseñando la misma materia para la misma universidad y ahí ya se genera una relación de dependencia porque tu contrato es continuo, es constante. Entonces, se prueba directamente por declaraciones de testigos, ¿verdad? Hasta inclusive el testigo puede ser la que vende remedio en la esquina del trabajo, que te ve siempre que entras una hora y salía a tal hora. De esa manera se puede probar un contrato verbal. Y también hay empresas, sí o sí, luego lo primero que tienen que exigir es su liquidación de salario, ¿verdad? Que es lo que ustedes están percibiendo de forma mensual con la empresa, donde ahí figura el salario, si de repente tienen algún tipo de descuento, o de repente si la empresa le presta una cantidad de dinero, entonces le descuenta su salario y cosas así. Todo eso sirve para prueba en un juicio. Y en el caso de que el contrato sea verbal, entonces con testigos. Bueno. Clases de contratos. Puede ser verbal, escrito y presuncional. Cuando se presume que el trabajador trabaja para esa empresa. Y están también los trabajadores ocasionales, que se van solamente cuando la empresa necesita la realización de algún tipo de servicio, por ejemplo, servicio de mantenimiento de los aires de la empresa. Entonces, podría ser eso. Contrato individual de trabajo, que es la relación laboral que se establece entre el empleador y el trabajador en virtud de un contrato de trabajo. El contrato de grupo o de equipo. ¿Qué es el contrato de grupo o de equipo? Es la relación laboral que se establece entre el empleador y un grupo de trabajadores, quienes se obligan a ejecutar una misma hora recibiendo por su trabajo un sueldo global. ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién me puede explicar esto? Contrato de trabajo por grupo. Lorenzo. Tal vez, perdón, Julio, no soy sí, Lorenzo. sí, Julio. Tal vez sea por un
por un objetivo en general y de acuerdo a la ganancia haya una división de las ganancias, división de lo que se gana de repente. No sé si va por ese lado. Bueno, Julio, te pregunto, ¿tenés hijos? Sí, tengo. Bueno, cuando la esposa o la novia va a tener su hijo, se va al ginecólogo y el ginecólogo le dice, yo tengo mi equipo de trabajo. ¿Es así o no? Ah, Y ya te sí. pasa el anestesiólogo, el que le va a agarrar al bebé, todo, te pasa una lista de nombres y solamente ese médico trabaja con ese equipo. Entonces, ¿qué pasa? Si de repente no cubre el seguro o de repente no tenemos un seguro, entonces nosotros tenemos que cubrir ese contrato de equipo. A eso se refiere otro ejemplo puede ser, por ejemplo, la constructora, ¿verdad? El arquitecto lo que hace es diseña la casa, pero tiene su personal o su equipo de trabajo. Y está el maestro de obra, el que hace la mezcla, todo. Eso es un contrato de equipo de trabajo. Y por eso dice que reciben un salario global por el trabajo. Ponerle que, bueno, voy a hacer mi casa y me dicen, bueno, la casita que vas a construir te sale 120 millones y en esos 120 millones ya entra el salario de los trabajadores que va a trabajar con ese grupo o con ese equipo. A eso se refiere. Bueno, contrato colectivo. ¿Quedó claro esa parte? Profe, ¿vos me escuchás? Y para mí que sí. No sería así como, ¿qué se le dice? Contratista. Sí, está el contratista, el maestro de obra, como se dice. El que contrata gente para que venga a ejecutar una obra o un servicio. Ese es el contrato de equipo. Y contrato colectivo de trabajo. A ver, ¿quién me puede explicar? Su nombre ya lo dice todo, colectivo. Marlene. Profe, Sí, te escucho. sí, una opinión mía. Sí, Prácticamente viene a ser un paquete, el precio de un paquete por un servicio completo. sí, así mismo. Donde se estipula ya el monto total del trabajo. Y ahí el encargado del paquete entonces se encarga de distribuir todo El salario, sí. el servicio. Así mismo, a lo demás, o sea que al grupo de trabajo está pues el que lidera, como dijiste, como dijo, no sé si fue Lorenzo o quién, el maestro de obra, el que trae los albañiles para, por ejemplo, hacer toda la parte de pintura, vamos a hacer, o la parte de piso. Él trae los personales, pero al que se le paga así de forma global o en conjunto es al maestro de obras y él se encarga luego de pagarles a su personal. A eso se refiere. Así mismo, profe, gracias. Bueno, contrato colectivo de trabajo. El contrato colectivo de trabajo es los que negocian los sindicatos, donde estipulan condiciones de trabajo favorables a todos los agremiados a su sindicato. Entonces lo que esto hacen es velar por condiciones de trabajo justas, dignas. Entonces, el concepto es la relación laboral que se establece por acuerdo entre el empleador o grupo de empleadores con un grupo. Puede ser sindicatos o grupo de sindicatos de trabajadores para establecer condiciones de trabajo o las condiciones de los contratos individuales de trabajo. Cuando un trabajador tiene algún tipo de inconveniente con la empresa, o es sumariado por X motivo, ¿verdad? O de repente por querer echarle sin justa causa. Entonces, ¿qué hace? El agremiado acude al sindicato, le explica los motivos del por qué se le abre un sumario administrativo. Entonces, lo que hace el sindicato es ver que se cumpla conforme a las condiciones establecidas en el Código Civil, que se sigan las reglas o que se cumpla el proceso. Cuando alguien tiene un sumario administrativo, evidentemente te acusan y lo que tiene que hacer el trabajador es hacer su descargo, o sea, su defensa, munidos de todas las pruebas que tenga en su poder para tratar de refutar la denuncia que le han hecho, ¿verdad? Entonces, el sindicato ahí está para apoyar
y para velar porque se cumplan las reglas del sumario, porque saben que te abren sumario cuando hay algún tipo de denuncia o algún tipo de faltante. Entonces lo que hace la empresa es abre el sumario para tratar de deslindar, uno, responsabilidades y dos, para poder echarte con justa causa sin tener derechos a las indemnizaciones establecidas en el código. ¿Quedó claro esa parte? ¿O tienen alguna consulta? Profe. Sí, Sí, esa parte entonces, por esa razón, entonces cuando uno trabaja tiene que tener un control cruzado, prácticamente valerse de otros documentos, también no solamente lo que la empresa tiene, sino que hay que valerse de doble anotaciones y entrada y salida, cámara y todo lo demás cosas que se sí, requiere. Por ejemplo, sí. copia de documentos, guardar, archivar otra vez y no quedarse sin la nada por cualquier Sí, eventualidad, de así acuerdo a la mismo, responsabilidad que se hace. así mismo, tal cual. Y también hay que tener en cuenta que siempre, de repente siempre todas las cosas que uno entrega o que uno hace o que hace inventario, siempre con copia de recibido que te recibieron o que hiciste tal o cual cosa, o de que avisaste que en el inventario hay, o sea, viste que hay empresas que tienen ya inventarios ya informatizados, ya que ya están todo y a medida que venden se va descontando. Pero ¿qué pasa cuando justo hiciste un inventario manual, ¿verdad? Vos mismo te acercaste al store, controlaste y resulta ser que no coincide lo que tenés en tu computadora con lo que realmente hay. ¿Me entendés? Que eso suele pasar en la empresa. Entonces, ¿quién es el responsable? El encargado del depósito, obviamente. Por eso siempre todo tienen que documentarse, porque al fin y al cabo la responsabilidad va a recaer siempre contra el jefe de depósito o de repente si había empleadores trabajando, siempre se le acusa. Entonces uno siempre tiene que munirse de documentaciones para el día de la mañana. Acá está mi prueba, acá está mi documento, yo avisé, yo le dije. Entonces para evitar cualquier tipo de situación. Bueno. Requisito para la validez del contrato. Para su existencia, el contrato de trabajo requiere, uno, consentimiento válido, que es el acuerdo de las voluntades para adquirir y extinguir derechos y obligaciones de ambas partes. Debe ser libre de error, de dolo, de violencia o vicios del consentimiento, como todo acto ilícito, lícito que inicia la relación jurídica causando la anulabilidad en caso de dolo o violencia y nulidad en caso de error. Capacidad jurídica, la capacidad puede ser de hecho con su ejercicio y de derecho relacionada con el goce de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. Bueno, ¿qué quiere decir consentimiento válido? Que sí o sí se tiene que tener el consentimiento del trabajador para poder firmar ese contrato de trabajo. La capacidad jurídica que se refiere, tenemos dos tipos de capacidad, de hecho y la de derecho. ¿Quién sabe la diferencia entre la capacidad de hecho y la capacidad de derecho? ¿Alguien ya escuchó alguna vez? Héctor, Shirley, ¿alguna vez ya escucharon? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me repetí la pregunta, profe. Recién me conecté. Ok. Si alguna vez ya escuchaste hablar acerca de la capacidad de hecho y la capacidad de derecho, que es uno de los requisitos para la validez del contrato individual de trabajo.
Uno era el consentimiento, que ambos tienen que prestar su consentimiento, o sea, sí, yo quiero trabajar, perfecto. Y después el segundo requisito habla acerca de la capacidad jurídica. Y te dice que la capacidad de hecho se da con el ejercicio y la de derecho es relacionada con el goce de los derechos y cumplimientos de las obligaciones contraídas. Y todavía no escuché sobre eso, profe. Bueno, ¿qué Profe, es? puede Sí, ser, sí, perdón, puede te ser escucho. que la capacidad de hecho es lo establecido en general y, y la capacidad de derecho es lo que se establece para la firma del contrato. De Sí, repente hay requisitos en general que todos, básicamente todos los contratos tienen, ¿verdad? sí, así mismo. Que, no sé, estoy piloteando como se dice, ¿verdad? Sueldo, horario de trabajo, descanso. Y de derecho tal vez sea lo que los derechos, los beneficios adicionales que se puede dar por la firma del contrato, ¿verdad? Que se estipulan en el contrato. Bueno, O sea, sí, sí, más o menos por eso lo bueno, pero te voy a más o menos. explicar la diferencia entre la capacidad de hecho y de derecho. La capacidad de hecho se refiere a los derechos que tiene una persona y la de hecho está relacionada con todo eso que vos decís, todo eso que está estipulado en el contrato, pero ¿cuál es la diferencia con la de derecho? Que un menor de edad, ¿quién defiende sus derechos de los menores de edad? Los padres como tutores, como cuidadores, como guardadores. Ellos defienden los derechos de los niños menores de 18 años. Y la capacidad de derecho es cuando vos podés hacer uso y goce de ese derecho que la ley te confiere a vos como trabajador. O sea, la de hecho son las condiciones establecidas y la de derecho que una vez estipulado en el contrato, entonces es algo que vos podés, como dijo, creo que fue Julio, podés pelear o podés demandar. ¿Por qué? Porque todo lo que está estipulado en el contrato de trabajo es lo que se tiene que cumplir. Por ejemplo, cuando firmas un contrato de trabajo y te dice tu salario va a ser de 3 millones de guaraníes, figura en el contrato. ¿Y qué pasa? Con el correr del tiempo, hay, qué sé yo, no hay buena rentabilidad, buenos ingresos en la empresa, y directamente agarra y te disminuye de 3 millones a 2 millones y medio. Eso no se puede hacer. El salario no se puede disminuir, no, solo aumentar, no disminuir, pero es lo que generalmente casi, no voy a generalizar, pero casi la mayoría de las empresas hacen. Entonces ahí es vos cuando vos podés demandar el incumplimiento de tu contrato. Por eso dice esta parte, con el goce de los derechos y cumplimiento de las obligaciones contraídas. Todo lo que está estipulado en el contrato se debe de cumplir. Así como vos tenés que cumplir el trabajo por el cual se te contrató, la empresa tiene que cumplir contigo con lo que se estableció en el contrato. Inclusive suele ocurrir que empresa que le desarraigan a su empleado, por ejemplo, le dice, quiero que te vayas a la sucursal de Encarnación. Bueno, deja todo acaso y se va a Encarnación. Se le tiene que pagar también el famoso desarraigo, como se dice, y pagarle un plus, ¿verdad? Por salir de su ciudad y irse a otra ciudad, ¿verdad? Todo eso se tiene que cumplir. A eso se refiere, eh, creo que Julio es el que dijo más o menos, Profe, ¿sí? profe, ¿me escucha? Es una opinión, lo que yo entiendo de eso. Sí, Digamos, el de hecho vendría a ser que la persona asume con idoneidad un trabajo. Y en derecho vendría a ser las obligaciones que él va a asumir en el momento cuando haga ese trabajo. claro, así mismo es. Así mismo es. No sé quién habló, quién fue el que me habló, no, Lorenzo. Una pregunta. Sí, ¿En eso se puede usar esa capacidad jurídica, capacidad que puede ser de hecho con su sí. juicio? ¿Cómo? ¿Se puede usar cuando se atrasa el aumento que figura en contrato, por ejemplo, por año que sube más en los salarios?
El salario, hace poco subió el salario mínimo y entró en vigencia a partir del 1 de julio. O sea que a partir del 1 de julio la empresa te tiene que pagar esa diferencia de sueldo, vamos a decir. Antes creo que era 2 millones y ahora es 2 millones 100 y algo mil, casi 200. 2 millones 200. Cada Ay, empresa tiene su sueldo, ¿verdad? Sus personales. sí, Y cada que viene el aumento salarial, le aumenta también a los que hacen- ganan salario mínimo. en mi empresa, por ejemplo, hay un contrato que Mm. si viene el aumento, a nosotros Sí. suben, aunque tenemos más que salario mínimo. En la municipalidad de Asunción también es de esa forma. Si ganas Eh, 3 millones 600, creo que ponerle que si subió 82.000 se te adhiere a tu salario los 82.000 y sube, así va subiendo el salario. La municipalidad de Asunción implementa eso, pero hay empresas privadas y también en las públicas donde personas que ganen 6 7 millones no le reajusta. Solo a los que ganan mínimo hacen eso. eh, Pero si está estipulado, bueno, pero según la ley dice que sí, que el reajuste tiene que ser para todo. Ponerle que si gana, como dije, 3 millones y medio y se va a 3 millones 100 y algo, eso es lo que te tienen que ajustar a tu salario, pero lastimosamente aquí no, muy pocas empresas son las que tienen esa figura. por ejemplo, si se atrasa, Sí. se puede usar Si se atrasa, por ejemplo, el día de mañana tuviste algún tipo de inconveniente con la empresa o te quiere despedir o te echa directamente de mandar y ese que se atrasó y no te pagó es retroactivo. Te tiene que pagar todito lo que corresponde conforme a la ley. Sí o sí. Lo mismo lo que la empresa, si la empresa le paga, por ejemplo, a una persona 1,5 millones, el día de mañana cuando sale le puede demandar por ese 700.000 que no le pagó, porque sí o sí la ley dice mínimo. Lo mismo la empleada doméstica. Famoso, pues la gente le paga 1 millón y es comodín, hace de todo. Limpia, plancha, barre, cocina, 1 millón. El día de mañana cuando esa tu empleada salga de tu casa, ustedes saben que te puede demandar por lo que ella dejó de percibir en ese 1 año, en ese 8 meses. Sí o sí, todo se puede cobrar. O sea, esa parte es lo que tienen que atender bien si es que tienen empleadas y eso. Y famoso le liquidas todo por un mes, por los 3 meses, pero ellos después igual si quieren te pueden demandar porque no le pagaste y saben que el salario mínimo de las empleadas domésticas subió. Sí o sí, a la doméstica, uno lo hay que pagarle el mínimo y dos hay que ponerle IPS. Todo se puede. Es más, las vacaciones que no saliste y no te pagaron, o ponerle que tipo esos premios cada vez que tanto, al menos la ANDE tiene eso, pero cuando alcanzan cada, cada vez, no sé qué. Itaipú también tiene ese que te paga los premios. Todo lo que vos tenés que percibir, te tienen que pagar. Pero como siempre digo, si vos exigís el pago de algo, la empresa te dice, ah, bueno, no te gusta, va a venir otro. A lo que voy nomás es que cada derecho que es vulnerado del trabajador se puede demandar y se puede exigir el pago de lo que le dejó de pagar. No sé si respondí tu pregunta, Lorenzo. sí, ahora sí entiendo. Bueno, objeto determinado y posible. ¿Qué se debe hacer en el trabajo? Y si le es posible. El objeto del contrato es toda obra que se realice por cuenta y bajo dependencia ajena o todo servicio material, intelectual o mixto que se preste en iguales condiciones. El objeto de trabajo, entonces, lo que te quiere decir que siempre debe ser lícito y que se pueda determinar. Un contrato de trabajo no se puede establecer sobre condiciones ilícitas, eso es prohibido. El trabajador no estará obligado a prestar más servicios que los estipulados en el contrato. Si a vos te contrataron para ser contador, contador tenés que ser. Si a mí me contrataron para ser secretaria o atender
los teléfonos y eso, secretaria tengo que ser. Eso es lo que se refiere este artículo. En el contrato y en la forma de los términos convenidos, salvo en el caso de accidentes ocurridos o riesgo inminente y al solo efecto de evitar serios trastornos en la marcha regular de la empresa, es para cubrir puestos y eso de repente en esos casos. Si el contrato no se determinase el servicio que deba prestarse, el trabajador estará obligado a desempeñar solamente el que fuere compatible con sus fuerzas, actitudes, estado o condición, y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la negociación, comercio o industria que ejerza el empleador. Por ejemplo, que sea compatible con sus fuerzas, actitudes o estado o condición. Aquellos estibadores y eso que cargan peso, mucho peso, por ejemplo, no le podemos pedir a una persona adulta, adulto mayor, a que vayas a hacer ese tipo de trabajo que, por ejemplo, Lorenzo hacía y justo está con permiso, entonces le piden a un adulto mayor que haga ese trabajo que Lorenzo hacía. No se puede. Uno tiene que hacer conforme a su fuerza o conforme a sus actitudes o condiciones físicas que tenga. Entonces a eso se refiere esta parte, cuando no se determina. Una consulta. Sí. Este es para título o para los técnicos o profesionales, para los que que no tienen nada de documento, como se dice, que les representa, se le utiliza como motores de aquí para allá. Y yo le suelo llamar los famosos peoncitos, ¿verdad? Los peones, los que hacen el trabajo pesado, pero si esos son los estibadores, por ejemplo, en la aduana, hay luego gente que se dedican a alzar o bajar mercaderías. Pero a lo que se refiere a eso es que, por ejemplo, no se puede pedirle a un adulto mayor más de 60 o 65 años que apenas luego está para que haga ese trabajo, ese esfuerzo. A eso se refiere esta partecita. Pero sí, hay gente que le contratan como, ¿cómo se dice? Como peón, vamos a decir, ¿verdad? Que hacen cualquier tipo de trabajo. Pero siempre el trabajo tiene que ser acorde a la fuerza de la persona. Imagínate si tiene, por ejemplo, una enfermedad o un dolor en la columna y haciendo ese trabajo lo único que pasa es lesionarle más al trabajador. La empresa no se hace responsable de eso. Si bien luego IPS algunos no les ponen, solamente a algunos, y cuando hay control o fiscalizadores IPS, a los que no tienen le dicen luego que no se vayan a la empresa. Así hacen. Pero eso y todo se puede denunciar una vez que se desvinculen, porque saben que cuando vos querés hacer valer tu derecho, lo primero que la empresa te hace es te rescinde el contrato. Y entonces entras en una demanda por cobro de guaraníes y una indemnización porque 6 meses de antigüedad o 3 meses de antigüedad ya tenés ya derecho a percibir indemnización por despido injustificado. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Ya termina nuestra unidad 3. Quedó todo bien claro, profe. Comodín se le Sí. dice a las personas que van de aquí Sí, para allá. así mismo es, exactamente, comodín. Yo, por ejemplo, desempeño un poco de la parte de comodín o sea, en mi lugar de trabajo, pero yo le veo de la forma que voy a ganar más experiencia. No hago todo el trabajo ahora, pero tipo para salvar la situación. No, y ese es el famoso trabajador multifunción. Esto se te tira allá, se te lleva allá, se te trae aquí. Lo bueno es que te paguen, ¿verdad? Por el trabajo
realizado, ¿verdad? Hay algunos que siempre en el mismo y está en el mismo salario y hace de todo. Está terminando mi tiempo de este primer enlace. Ahora son 19:40. Vamos a tener un pequeño receso de 10 minutitos y volvemos. 40 y 50 nos conectamos de vuelta. ¿Está bien? Sí, está muy bien, profe. Dale. Profe. Dale, profe. Bueno, nos vemos en 10 minutos.